¿Cómo se han adaptado los venezolanos a los cambios de políticas en una dictadura que solo pone trabas? ¿Qué futuro le espera a la industria automotriz venezolana? Acompáñanos a ver su tremendo impacto en la industria automotriz de Venezuela. A mediados del siglo XX, Venezuela se convirtió en un faro de prosperidad en América Latina, impulsada por su pujante industria petrolera. Esta riqueza petrolera no solo llenó las arcas del país, sino que también alimentó un sueño: hacer de Venezuela un centro automotriz. Las grandes marcas internacionales vieron un mercado floreciente y comenzaron a invertir en la región, estableciendo plantas de ensamblaje que no solo atendían a la demanda local, sino que también exportaban a otros países. Durante los años 60 y 70, la industria automotriz venezolana vivió su época dorada. Las fábricas de ensamblaje de marcas como Ford, General Motors, Chrysler y Toyota no solo producían vehículos, sino que también empleaban a miles de venezolanos, creando una clase media emergente con un apetito voraz por automóviles modernos. Las calles de Caracas, Maracaibo y Valencia se llenaban de modelos icónicos como el Chevrolet Impala, el Ford Maverick y el Toyota Land Cruiser, símbolos de estatus y modernidad. Sin embargo, como en toda gran historia, hubo giros inesperados. En los años 80, Venezuela comenzó a sentir los efectos de la caída de los precios del petróleo. La economía, que había dependido en gran medida de los ingresos petroleros, comenzó a tambalearse. La inflación galopante y las devaluaciones recurrentes del bolívar, la moneda de Venezuela, afectaron el poder adquisitivo de los venezolanos. Las políticas económicas, incluyendo estrictos controles cambiarios, empezaron a hacer mella en la importación de piezas y vehículos completos. La industria automotriz, que alguna vez fue un orgullo nacional, comenzó a enfrentar serios desafíos. Imagina que tienes una gran colección de autos a escala y de repente te dicen que ya no puedes comprar más porque los puntos o divisas que necesitas están racionados. Eso es exactamente lo que ocurrió con los controles cambiarios en Venezuela. El gobierno decidió que solo ciertas importaciones podían acceder a las divisas y los autos nuevos no eran una prioridad. Esto significó que los fabricantes internacionales no podían traer suficientes autos ni repuestos. Las plantas de ensamblaje, acostumbradas a producir vehículos modernos, se encontraron con la tarea de hacer malabares para mantener la producción. A menudo, tenían que reducir la cantidad de modelos disponibles o incluso cerrar líneas de producción. Los autos que llegaban al mercado eran escasos y, por lo tanto, más caros. Los venezolanos tuvieron que recurrir a autos usados y piezas del mercado negro para mantener sus vehículos en funcionamiento. Todo un reto para los amantes de los autos. Los precios de los autos se volvieron impredecibles en Venezuela debido a las regulaciones de precios. El gobierno estableció controles estrictos sobre los precios para evitar que se dispararan. En teoría, esto era para proteger al consumidor, pero en la práctica, las empresas automotrices no podían cubrir sus costos, lo que las llevó a reducir la calidad de los vehículos o simplemente a dejar de vender ciertos modelos. Esto provocó una escasez de autos nuevos, que a su vez hizo que los precios de los autos usados subieran. Sí, es irónico, pero así fue. Los autos usados se convirtieron en oro. Los venezolanos se encontraron pagando precios exorbitantes por vehículos que en otras circunstancias serían mucho más baratos. La inflación se convirtió en un factor constante en el mercado automotriz. El gobierno venezolano también intentó tomar el control directo de la situación a través de la nacionalización de empresas y la creación de empresas mixtas, como Venirauto. La idea era fabricar autos accesibles y romper la dependencia de las importaciones. Sin embargo, estos autos, aunque económicos, enfrentaron críticas por su calidad y falta de opciones. Venirauto, con su mezcla de tecnología iraní y ensamblaje venezolano, intentó llenar un vacío en el mercado, pero la percepción de los consumidores era mixta. Algunos valoraban la opción más económica, mientras que otros preferían buscar alternativas, incluso si eso significaba pagar más por un auto usado de mejor calidad. Las empresas mixtas también se enfrentaron a problemas de producción y a la falta de repuestos, así que su impacto en el mercado no fue muy grande. Si te está gustando, no olvides darle a like y suscribirte. El impacto en la economía fue profundo. La falta de autos nuevos y la inflación en los precios de los usados contribuyeron a una economía en dificultades.
Las familias tuvieron que ajustar sus presupuestos para cubrir los costos de mantenimiento de sus vehículos, mientras que los negocios relacionados con la industria automotriz, como talleres y concesionarios, enfrentaron grandes desafíos para mantenerse a flote. La economía local también sintió el efecto de la escasez de autos nuevos, ya que menos vehículos significaban menos ingresos para los fabricantes y menos empleo en el sector. La cadena de suministro de repuestos y servicios se vio afectada, y muchos trabajadores en el sector automotriz se encontraron en una situación económica terriblemente incierta. A medida que la economía y las políticas cambiaban, también lo hacía el panorama automotriz. Los fabricantes que permanecieron en el país tuvieron que adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Los venezolanos, siempre ingeniosos, encontraron formas innovadoras de enfrentar los desafíos. Con la escasez de piezas originales, muchos conductores comenzaron a personalizar sus vehículos con soluciones caseras. Desde adaptaciones en la suspensión hasta modificaciones en el sistema de escape, el hazlo tú mismo se convirtió en una solución común. Los talleres locales se llenaron de entusiastas que buscaban maneras de mantener sus autos en movimiento con lo que tenían a mano. Además, la llegada de autos chinos ofreció una alternativa más económica. Aunque estos vehículos eran simples y básicos, proporcionaron una opción accesible en un mercado limitado. Los consumidores aceptaron los autos chinos como una solución temporal mientras se mantenía la esperanza de que las condiciones mejoraran. Hoy la industria automotriz venezolana se encuentra en un punto crítico, con una producción nacional reducida al mínimo y una dependencia casi total de las importaciones. El mercado automotriz refleja las complejidades económicas del país. Aunque el camino ha sido difícil, hay señales de que las cosas podrían empezar a mejorar. Si logran que los resultados de las últimas elecciones sean transparentes, finalmente terminará esta larga dictadura. Así, entre muchos cambios, se podrán generar nuevas inversiones en el país y poner en marcha de nuevo la producción local de calidad. La economía global y las políticas internas seguirán influyendo en la industria. Las empresas automotrices y los consumidores tendrán que adaptarse continuamente a las nuevas realidades del mercado. Pero más allá de los desafíos, este viaje también nos muestra la capacidad de adaptación y la determinación de los venezolanos, quienes enfrentan obstáculos con ingenio y perseverancia. La industria automotriz, aunque golpeada, sigue siendo un componente vital de la economía y un reflejo de la resiliencia de su gente. ¿Qué te pareció el video? Nos encantaría escuchar tus comentarios y saber qué otras historias te gustaría explorar en nuestro canal. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos en la siguiente historia apasionante del mundo automotriz.